Hola y bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y en los próximos 30 minutos analizaremos un tema que es noticia en el mundo entero, los papeles de Panamá o Panama Papers. Iremos directamente al ojo del huracán para comprender sus alcances con la ayuda de un experto en materia fiscal. Además, conoceremos la fuerza de las ráfagas generadas por algunos medios de comunicación en cuanto a los nombres y hasta la reputación de las personas involucradas en la información. Es así como contaremos una a una las historias que hoy estarán con nosotros. Comenzamos. A poco más de una semana después de conocer públicamente la filtración de información confidencial más grande de la historia, los papeles del bufete panameño Mossack y Fonseca se siguen presentando y generando interrogantes sobre los paraísos fiscales y sus operaciones. Hace más de un año, un diario alemán recibió a manera de correo electrónico un curioso mensaje que solía decir: «Hola, aquí John Doe, ¿les interesan unos datos?». A lo que un periodista respondió rápidamente: «Muy interesados». En tan solo meses, el medio con sede en Múnich recibió más de 2.000 terabytes de información. Eso lo podemos traducir en unos 11 millones de documentos que revelaban las operaciones de una de las firmas legales más reservadas del planeta, la panameña Mossack Fonseca. El primer domingo de abril, la filtración de información más grande de la historia tomó forma en cientos de artículos de prensa publicados en el mundo entero por decenas de medios que forman parte del Consorcio de Periodistas de Investigación, ICIJ, por el juego de sus siglas en inglés, y que se dieron a la tarea de presentar los Panama Papers, descubriendo el modo en que políticos, empresarios, artistas, deportistas, millonarios y demás personalidades burlaban el pago de impuestos y otras responsabilidades, desviando millones y millones de dólares a través de empresas extraterritoriales o empresas offshore en paraísos fiscales. Esto sumado también al presunto lavado de dinero. Por ejemplo, una persona en Guatemala contactaba a la firma de abogados en Panamá para obtener o crear una empresa en algún paraíso fiscal, como se le conoce a aquellos países donde las cargas fiscales son menores, sumadas a fuertes secretos bancarios. De esta manera, se registraba a la empresa, digamos fantasma, en esa dirección. Entonces, todo el dinero se transfería al lugar donde, en teoría, se debería pagar los impuestos y responsabilidades. Aunque la actividad no es ilegal en gran parte de los países, muchos de los protagonistas de los papeles de Panamá podrían enfrentarse a investigaciones por evasión o elusión de impuestos, además de lavado de dinero, sin contar las grandes heridas que deja en la ética y el daño que va cayendo en el Estado de Panamá, fuertemente criticado como el paraíso fiscal de Latinoamérica. ¿Quiénes están involucrados en estos documentos? ¿Cuáles son los casos más sonados en Centroamérica? ¿Y qué les espera a sus protagonistas? ¿Dónde está la línea entre lo legal e ilegal? Hoy, en Al Cierre, Panama Papers. Para abordar el tema nos acompaña en nuestros estudios el señor Alan Saborío. Él es experto en materia tributaria. Bienvenido, Alan, gracias por estar hoy con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. ¿En qué se diferencia Panamá de estos otros paraísos fiscales como Hong Kong, como Suiza, como las Islas Vírgenes Británicas? Mire, realmente hay que estar muy claros en el concepto de paraíso fiscal, y bien lo decía la introducción, estamos hablando de jurisdicciones con una imposición muy baja y que normalmente no colaboran. Panamá no necesariamente está en la lista de paraísos fiscales de todos los países. Hay muchísimos países, muchísimas jurisdicciones que han eliminado a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Entonces, el hecho de tener sociedades en Panamá no necesariamente no permite la afirmación en términos de que es un paraíso fiscal. ¿Y cómo podemos definir lo que es una sociedad offshore y cuándo se utiliza este vehículo para cumplir ilícitos, que ha sido como el misterio tan grande que se ha generado últimamente en la prensa y en los medios en general? Mire, realmente podría sonar un juego de palabras, pero las sociedades
que nosotros denominaríamos offshore en Costa Rica, o sea, de costarricenses, que son precisamente sociedades que se domicilian en el extranjero, en otra jurisdicción, pero que en esa jurisdicción, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las circunstancias, son sociedades que se inscriben como cualquier otra sociedad. O sea, una sociedad... de personas jurídicas. Son personas jurídicas, pensemos por ejemplo en una sociedad anónima inscrita en Panamá, es offshore si los accionistas de esa sociedad son eventualmente costarricenses o gente de otra nacionalidad, mientras que para los panameños esa sociedad anónima es una sociedad absolutamente local. ¿Y por qué se ha generado tanto tinte sospechoso, tanto misterio con este tema de que los empresarios, ¿verdad?, los políticos crean estas sociedades para algún fin ilícito? ¿Qué hay de cierto en eso? Mire, yo preferiría no hacer juicios de valor. Lo importante es mencionar que por el hecho de utilizar o tener una sociedad offshore o la sociedad per se, bajo ninguna circunstancia se puede definir a priori como una actividad ilícita. Igual usted puede tener una sociedad en Costa Rica y esa sociedad puede ser utilizada para fines absolutamente legítimos, como debe ser el 90 y picote % de las sociedades en este país. E igual se puede tener una sociedad en Costa Rica para fines absolutamente ilegales, ilícitos, defraudatorios o relacionados con lavado. Lo que es importante señalar es que no se podría afirmar bajo ninguna circunstancia que el hecho de tener una sociedad en el extranjero, una sociedad offshore, es sinónimo de ser un defraudador o de estar eludiendo o de estar legitimando capitales. Ahora, Mossack y Fonseca es una firma de abogados, es un bufete que crea sociedades panameñas y luego las vende. Pero resulta ser que esta investigación no se trata únicamente de una lista de sociedades. Estamos hablando de 11,5 millones de documentos donde aparecieron cadenas de correos, estados financieros, movimientos y transacciones de bienes inmuebles, un sinfín de documentos con un contenido ya más profundo. Antes de ir a corte, cuéntenos qué tipo de amenaza genera esto. Mire, habría que determinar para cada uno de los casos en particular, si el fin, como hablábamos hace un poquito, si los fines de la creación de la sociedad y la utilización de la sociedad son legítimos o no. Recordemos que este bufete panameño no solamente operaba en la República de Panamá, sino que hasta donde tengo entendido tenía 40 y pico de oficinas en diferentes jurisdicciones, entonces no solamente eran sociedades panameñas, sino de muchísimos otros lugares. En esos términos es importante no prejuzgar. Pareciera que hay que ir caso por caso. Hay que ir caso por caso, porque hay momentos en que se podrían utilizar para fines ilícitos, pero si bien uno lee las declaraciones en los medios, realmente la presunción es que en la mayoría de los casos estas sociedades fueron constituidas y operan para fines absolutamente lícitos, además de que hay una cantidad importante de estas sociedades que están absolutamente inactivas. Vamos a dejarlo en estos momentos porque cientos de empresarios son cuestionados, altos políticos están en la mira y ya se suma la baja de un primer ministro. Los papeles de Panamá pican y se extienden. ¿Cómo afectan a Centroamérica? ¿Qué pueden hacer las autoridades fiscales? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Nosotros solamente nos dedicamos a formar la sociedad, no nos dedicamos a las actividades de la sociedad, que es el gran mito. Y ese es el mal periodismo investigativo que se ha hecho, queriéndonos a nosotros endilgar actividades de sociedades que nosotros no tenemos nada que ver. La ventaja principal de la sociedad offshore es que puede ser dueña de un bien, puede ser dueña de una cuenta de banco, puede ser dueña y paga pocos impuestos, digamos, en el lugar de origen. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que pagan $100 al año. En Panamá pagan aquí $300. Nosotros ya casi no incorporamos sociedades en Panamá. Lo de Panama Papers está equivocado. Nosotros somos grandes incorporadores, pero afuera, en las Islas Vírgenes, en Bahamas, en Nevada, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Londres.
y ofrecemos a nuestros clientes una gama de servicios a nivel mundial. Ya regresamos. Continuamos. Panamá quiere dejar muy claro que esta situación a la que se ha mal llamado los papeles de Panamá no es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo. Continuamos conversando con el señor Alan Saborío acerca de los Panama Papers. Hace aproximadamente 6 a 12 meses, los medios de comunicación cuentan con la información filtrada, pero lo que resulta realmente confuso es que si han tenido tanto tiempo para investigar, de una manera casi como tan rápida, lo que hicieron fue agrupar a toda persona que aparecía mencionada. Hablábamos hasta que también las personas de un membrete, de una papelería, los agrupan en una clasificación de sospechoso o hasta de ladrón, podríamos decirlo. Y pareciera que ni siquiera se ha examinado si ha habido un delito. ¿A usted le parece que esto es justo o que aquí ha habido una falta al debido proceso? Mire, a mí me parece que los medios que tuvieron acceso a la información han hecho un trabajo exhaustivo. Yo no quisiera hacer juicios de valor sobre el tratamiento que han dado a estos papeles, porque como le digo, esto se debe ver caso por caso. Lo que sí me parece importante es que los papeles de Panamá, digamos que son un elemento que ha puesto en evidencia que estamos viviendo un mundo diferente. Estamos en lo que podríamos llamar la era de la transparencia. Los ciudadanos norteamericanos saben de la existencia de FATCA y los bancos del mundo cumplen con esta normativa. Es importante que se sepa qué es el Foro Global de Transparencia. Es importante que se sepa que hay más de 96 países en el mundo y están la mayoría de los países centroamericanos. Panamá, hasta donde tengo entendido, todavía no, pero están la mayoría de los países centroamericanos en lo que se refiere al estándar común de reporte. Y esto significa que en enero del 2018, y eso es ya prácticamente, un costarricense, por ejemplo, tiene que saber que cualquier monto de dinero o inversión que tenga en estos 96 países, que con toda seguridad van a ser más en ese momento, tiene que saber que esos dineros, esas inversiones van a ser reportadas directamente en los bancos, en las diferentes jurisdicciones, a la Administración Tributaria Costarricense. Una aclaración sobre ese punto, porque a veces a las personas se les hace complejo todo el tema de renta y de temas fiscales en general. Estamos hablando de que vamos a tener una obligación de renta global impositiva a nivel general. No. Existirán países como Costa Rica con renta de carácter territorial, otros que tienen renta mundial. No, esto es que los países se comprometen a que sus entidades financieras van a reportar a las administraciones tributarias de los países signatarios, de los países que están dentro del Foro Global de Transparencia y que aceptan colaborar con el estándar único de reporte, el estándar global de reporte, los montos que los contribuyentes de todos estos países tengan en las diferentes jurisdicciones que aceptan precisamente el convenio, independientemente de que cada uno de los países tenga el sistema de renta territorial o como el caso de Costa Rica, por ejemplo, o el caso de Panamá, y los países que tienen la renta mundial, que son la mayoría de los países del mundo, dicho sea de paso. Este consorcio de periodistas que ha armado, que ha puesto sobre la mira los Panama Papers, ha indicado que Guatemala es el 6º país con mayores relaciones con el bufete panameño Mossack y Fonseca, y también han puesto sobre la mesa varios casos de blanqueamiento de capital. En Costa Rica, en El Salvador, en Honduras se ha puesto en la mira, inclusive a profesionales, a políticos y a empresarios de gran renombre. ¿A usted le parece que esto corresponde a la realidad o que más bien se trata de un enjuiciamiento mediático? A mí me parece que lo importante es dejar claramente establecido que la utilización de una sociedad offshore
no se puede considerar de forma automática, bajo ninguna circunstancia, que constituye un ilícito. Y si tratamos el tema reputacional específicamente de Panamá, ¿cómo se está viendo Panamá en estos momentos frente a la comunidad internacional? Mire, yo supongo que, bueno, no supongo, tienen que estar pasando realmente un momento difícil. Yo estoy seguro que las autoridades panameñas harán lo que corresponda para demostrar que están funcionando de manera adecuada en esto que podríamos denominar la nueva era de la transparencia, que su inicio no está marcado bajo ninguna circunstancia por el tema de los papeles de Panamá. Es un proceso que se inició hace varios años y que independientemente de que hubieran salido estos papeles a la luz, era un proceso que ya es de carácter irreversible, sobre todo con todo el tema de regulaciones de la OCDE, el Foro Global de Transparencia. O sea, este no es un proceso que inicia en los papeles de Panamá. Señor Saborío, nos quedan 10 segundos. ¿Perdió con este escándalo, perdió Panamá su sexapil financiero? Mire, yo en estos 10 segundos le reitero, no hago juicios de valor. Lo único que quisiera reiterar es la importancia de que se concientice la gente, que interioricen que el tema no comenzó con los papeles de Panamá, sino que es un proceso donde se busca mayor transparencia a nivel global y que eso va a incidir en la forma de hacer negocios y en las actuaciones de las administraciones tributarias a lo ancho y largo del mundo, independientemente de lo que ocurre en Panamá. Señor Saborío, ha sido un placer tenerlo hoy acá con nosotros. Gracias por compartir toda su experiencia y su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, el agradecido. Yo soy el agradecido realmente. Más de 11 millones de documentos suman los Panama Papers. Miles de nombres, miles de personas son víctimas del manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación, que dispararon sin ver ni apuntar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con una renombrada doctora costarricense afectada por este escándalo. Ya volvemos. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho antes. Creo que probablemente es la mayor colaboración periodística en la historia. Una de las mayores sorpresas es la cantidad de políticos y funcionarios de todo el mundo que están en los documentos. Vemos 12 líderes o ex líderes mundiales y cientos de otros políticos y sus asociados. Los afectados son, supongo, cualquiera que no haya declarado al público su cuenta offshore. Si eres un funcionario electo, eso es un problema ahora, y creo que es lo que estamos viendo. Ya regresamos. Continuamos. El gobierno de Panamá, a través de nuestra Cancillería, creará un comité independiente de expertos nacionales e internacionales de reconocida experiencia para que evalúe nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo. María Luisa Ávila es una figura pública por excelencia en Costa Rica. Fue durante 2 administraciones ministra de Salud. Su nombre tomó fuerza de nuevo hace unos días, luego de que el semanario Universidad, medio local costarricense, la incluyera dentro de una nota titulada Empresarios y banqueros de Costa Rica refugian sus fortunas en paraísos fiscales. Hoy la doctora Ávila nos acompaña para contar su versión. Doctora Ávila, gracias por estar hoy con nosotros. Con todo gusto, un placer estar acá. Cuéntenos cuál fue su participación en Apollo Labs y qué fue lo que pasó. Bueno, esta es una empresa de un costarricense radicado en Panamá desde hace como 10 años, que tiene la visión de construir plataformas dedicadas a la salud. Por ejemplo, usted es mi paciente, está fuera de mi área local y necesita una receta. Entonces yo puedo mandarle esa receta electrónicamente, de esa manera usted no se queda sin tratamiento. Y básicamente mi participación es en una asesoría en temas técnicos. Yo soy pediatra y además soy infectóloga, y por mi paso por el Ministerio de Salud tengo experiencia en salud pública. Fue básicamente una asesoría, una consultoría en temas técnicos, y Hans, que es muy amigo mío, me dijo, bueno, si te parece, puedo pagarte con 5 acciones de la empresa, que dicho sea de paso, todavía ni siquiera nos ha generado dividendos. Ahora, por lo que usted me cuenta, señora exministra, usted es un total sujeto pasivo en esta situación
y sin embargo se le involucra públicamente en actividad que le dan un matiz sospechoso. Correcto. A la par de terroristas, narcotraficantes y hasta delincuentes. ¿Cómo se siente María Luisa Ávila cuando la atacan de esta manera y cuando la ponen a la par de todos estos personajes? En realidad ha sido una situación muy dolorosa porque afortunadamente a lo largo de mi vida nunca me he visto involucrada en ningún hecho ilícito. Así es que solamente porque mi nombre le sonó, porque fui ministra de Salud durante 5 años y resto, y afortunadamente hice una buena labor que la gente me reconoce, entonces eso fue suficiente para que, pienso en un interés periodístico de vender su noticia, hayan involucrado mi nombre con gente que a lo mejor hay gente igual que estaba haciendo las cosas bien y fue injustamente involucrada, o con gente que, como usted lo decía, son delincuentes. Ahora, ¿usted percibe que los funcionarios y también los exfuncionarios públicos se ven expuestos a un estándar de rendición de cuentas mucho más severo que el ciudadano común? Yo le diría que sí, y eso no es malo. A mí me parece que como funcionario uno tiene que ser terriblemente transparente y claro en sus cosas. Sin embargo, parece que aquí hay otro estándar y es la persona que es más conocida o la que fue reconocida por su trabajo, porque no mencionan a otras personas que a lo mejor están ahí, fueron funcionarios públicos, pero que la gente no los recuerda. Entonces, en realidad es el castigo haber hecho una buena labor, a que mi nombre todavía le recordara a alguien que quisieron enlodarlo. Pareciera una situación meramente y abiertamente injusta. Y en el tema de la reparación, de tener que salir usted a buscar cómo limpiar su nombre, ha tenido que más bien ir a tocarle las puertas a los medios para que le den la oportunidad de confirmar o más bien de rechazar lo que se publicó. Bueno, era que afortunadamente por mi buena relación con los diferentes medios de comunicación nacionales, incluso algunos internacionales, me han llamado y me han dado el espacio para que yo pueda explicarme. Con el semanario la cosa ha sido diferente. El semanario nunca hizo una aclaración, nunca mencionó que habían puesto mi nombre solo porque aparecía ahí, que no estaba vinculada con nada. Eso me obligó a mandarles un derecho de respuesta que deben de publicar esta semana, que se lo mandé directamente con copia a mi abogado, porque en caso de no publicarlo y no difundirlo como debe de ser, les vamos a poner un recurso de amparo. Y en todo este tema, no solo, pues lógicamente que personas, exfuncionarios públicos, sino que también profesionales, ¿verdad? Todo tipo de gente con renombre se ha visto enlodada. ¿Qué piensa usted que va a pasar a futuro con este tema de los Panama Papers? Porque pareciera que apenas se conoce muy poca de esta información y que quedan millones de documentos por investigar. Claro, ojalá que investiguen y las personas que están haciendo mal las cosas pues den la rendición de cuentas que da. Pero volviendo a mi caso, a mí lo que me parece totalmente injusto, inadecuado y un pésimo manejo de los periodistas del semanario Universidad es haber mezclado, como don Eduardo Ulibarri se los dijo, papas sanas con chayotes podridos. Y eso no puede ser. ¿Cómo califica usted este tipo de periodismo? Yo sí voy a hacer juicios de valor porque creo que me gané el derecho de hacerlo. A mí me parece un periodismo pésimo, que lo que pudo haber sido la historia del siglo de este semanario, que dicho sea de paso es bienvenido a menos, lo que pudo haber sido la mejor historia, lo que los pudo haber posicionado en un buen nivel periodístico, lo hundieron y ellos mismos se afectaron cuando sacan cosas que no tienen nada que ver, porque evidentemente su credibilidad se está viendo afectada. Así es que les va a costar mucho recuperar una buena imagen dentro del público costarricense y posiblemente dentro de sus mismos colegas, porque sus mismos colegas hemos oído, hemos leído y hemos visto reacciones bastante importantes de rechazo al tipo de periodismo que están realizando. ¿Se siente usted enojada, disgustada? Dolida, enojada, con miedo. Yo comentaba con la familia que a veces uno va a la calle y la gente lo vuelve a ver y uno lo saluda y la gente en general conmigo ha sido muy amable, pero que después de eso yo sentía que la gente me estaba viendo como si yo fuera una corrupta. Y eso es lo que hacen los terroristas, crear miedo. Y el semanario lo que hizo fue comportarse como terroristas de la palabra, porque cogieron una pistola que disparó nombres a diestra y siniestra y no les importó los daños colaterales que estaban produciendo. Y eso lamentablemente no es buen periodismo. Doctora, nos quedan 10 segundos. Usted como infectóloga, ¿qué vacuna le recomienda a las personas que se pueden ver expuestas en el futuro cercano o próximamente en un escándalo de este tipo?
Bueno, lamentablemente para eso no hay vacuna, porque eso es muy personal. Hay personas que desarrollan una epidermis más fuerte, cosa que yo no tengo, pero lo más importante es siempre dar la cara, decir las cosas como son y tener las pruebas y no temerle decir a alguien lo que yo acabo de decir en este noticiero, que es un periodismo mediocre, y ni modo, esa es la verdad. Doctora Ávila, gracias por contar hoy con nosotros, gracias por venir, por dar su opinión y por ser tan abierta y tan honesta con nosotros, muy amable. Con todo gusto. Todavía hay mucho por investigar. El tema necesita de un tratamiento más profesional y ético por parte de algunos medios y de las autoridades. Como resaltaron nuestros invitados, la expansión del comercio en un mundo cada vez más globalizado va de la mano con sofisticadas formas de manejar las finanzas. Sin embargo, las economías de los países en vías de desarrollo no pueden arriesgarse a ver cómo sus recursos fiscales se les van de las manos, pero también deberían ofrecer mejores oportunidades y un manejo de la información transparente para aquellas personas que de manera correcta buscan expandir sus negocios o hacer nuevos tratos en nuevas tierras. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.